Una de las cosas más simpáticas sobre lo que es los cristianos, sobre todo los literalistas, hablemos de los testigos de Jehová, por ejemplo, que critican a los católicos por la tenencia de imágenes. Cuando nosotros nos vamos a lo que es la arqueología en lo que hoy es Israel, Cisjordania, Palestina, etcétera, nos encontramos con la curiosidad de que sí, había muchísimas imágenes en lo que hoy es esa zona y se siguen desenterrando todo el tiempo montones de evidencias de que es un poco extraño lo que es una de las leyes más antiguas que hoy los judíos pues perpetúan, digámoslo así. Y se trata de que tiene una realidad histórica y obedece a un principio histórico muy específico. Estamos hablando más o menos del 600, entre 600 y 700 antes de Cristo, por ahí está la cosa. Y las personas que vivían ahí, que podríamos decirle judíos, pero tenemos que tener el cuidado que no eran judíos probablemente, pero que posteriormente dieron origen al judaísmo, a los judíos, perdón, este, eran gente que pues le rendía tributo, eran vasallos, recordemos que esa zona siempre fue un estado frontera entre imperios, y el recién aparecido imperio asirio pues hacía presión al norte, por lo tanto al sur Egipto estaba muy preocupado. Entonces la gente que vivía en esa zona estaba muy preocupada de que, bueno, ¿a quién les vamos a servir? ¿A los egipcios o a los perdón, o a los asirios? Y era una carrera por la vida o la muerte. Y resulta que un rey, que aparentemente de nombre Josías, rendía ese tributo, como decía antes, vasallaje a Egipto. Los egipcios son muy propensos a crear, digamos, muchísima iconografía. Son gente muy, muy interesante en ese sentido, imágenes de los dioses, este, etcétera, etcétera. Decoraban mucho sus templos, cosas por el estilo. Mientras que al ser un estado vasallo, los judíos en este caso, pues pretendían cosas similares. Entonces, bueno, todo el mundo con sus imágenes y cosas por el estilo, probablemente de origen egipcio, ahora probablemente dioses muy similares. En ese momento esa zona era politeísta. Recordemos que la reforma más o menos se hace con el rapto a Babilonia. En tiempos de Jeremías ya se comienza a adorar básicamente a un solo Dios, básicamente. Y el reino del norte, los asirios, considerado uno de los imperios más violentos de todos los tiempos, eran muy simpáticos porque tenían un tipo de teología diferente y era en función de la adoración a las constelaciones. Cuando llegaron y le dijeron al rey, bueno, acabamos de vencer Egipto, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues se pasan a estimar las consideraciones del nuevo imperio, en este caso los asirios, y ahí fue donde se creó la ley de la prohibición de imágenes. ¿Qué imágenes? Las imágenes egipcias. Interpretadas, claro, por lo que fueron después los semitas. Pero el truco está ahí. ¿Por qué se prohíbe en los libros más antiguos de la Biblia, sobre todo lo que es el Deuteronomio, este, no adorar las imágenes? Si hablamos de, por ejemplo, el Arca de la Alianza, que tenía imágenes impresas, porque la iconografía egipcia fue eliminada y se fue puesta la adoración a las constelaciones por parte de los asirios. Eso es extremadamente interesante. Son de las cosas que te cuentan y ahora te prohíben arbitrariamente, claro. Tenemos muy claro que algunos textos bíblicos fueron escritos, bueno, todos los textos bíblicos fueron escritos, pero en esa función, en la función de enseñar a la gente de su momento. No les interesaba
a gente de 2000, 3000 años en el futuro enseñarle nada. Las leyes de ellos eran para ellos, para el contexto de ellos, y no para andar ahí. Y bueno, esas leyes se rescatan después con la cuestión del judaísmo rabínico y los protestantes alegan mucho de los católicos porque hacen muchísimas estatuillas y cosas por el estilo. Entonces, de eso se trata todo. Es muy interesante. Esos temas son extremadamente exquisitos.